es para ambas áreas. Bueno, vamos a arrancar con los que somos, así no perdemos tiempo. Sí, perfecto, doctora, muchas gracias. A ver si logré compartir. ¿Qué faltó? Pantalla completa, compartir, vamos. Ahí estaría compartiéndoles. Vamos a cerrar esto que no sirve. Bueno, esta era la rodillita que les quería mostrar, que me había quedado pendiente. Es una señora de un señor, perdón, de 73 años. Siempre, en general, les buscaba pacientes jóvenes para patologías de lesiones de ligamentos, meniscos y todo eso, pero en este caso nos fuimos a alguien un poco más añoso. Y hay algo que les tiene que estar llamando la atención. Primero que les dejé abiertas secuencias que no son las que clásicamente miraba yo primero, por lo que les comenté. Dejé ya abierto un T1 coronal, que era la secuencia última que yo miraba. Bueno, ¿por qué les parece que les dejo estas secuencias y en estos planos? ¿A alguien se le ocurre qué es lo patológico acá que llama la atención? El frío nos tiene congelados. Yo sé que lo están viendo, que muchos de ustedes dicen, esto es tan obvio que ni se lo digo, que me está molestando un viernes a esta hora por esto. Vamos descartando cosas que sí tiene este señor, por ejemplo, este desgarro meniscal degenerativo de cuerpo y cuerno posterior del menisco interno. Un desgarro medio complejo, porque acá parece haber un componente radial. ¿Qué rodilla estamos? La derecha. Leo. No estamos en... Bueno, que no sé qué estudio de qué día es, 29. No, estamos en la rodilla izquierda, ¿qué digo? Bueno, rodilla izquierda, entonces... A ver, ese desgarrito meniscal, sí, es un desgarro complejo. Acá tiene una banda que va de lado a lado, así que no es solo horizontal, también hay un componente vertical, bueno. Desgarro complejo, pero degenerativo. Indudablemente de cuerpo y cuerno posterior, pero eso no es lo que quiero que veamos esta vez. Ya con meniscos habíamos pasado la página. Algo más le llama la atención. A ver si se ve en el axial. Sí. Bueno, y si quedan dudas con esta sola imagen, tiene la otra rodilla hecha y en la otra rodilla, vamos a ver también el T1, que pasa en la otra rodilla. ¿Sí? Entonces, así lo vemos un poco más anatómico. Esta es la rodilla derecha, este es el T1 de la izquierda. No me voy a rendir tan fácil, ¿eh? Alguno va a tener que prender ese micrófono y decirme qué les parece, cómo describen esto, ¿es normal lo que estamos viendo en una y otra rodilla? Y les podría poner la RX que le informó el doctor Cita, la clava en el ángulo. Pero a ver, si alguno ya está acá quiere ir tirando algo, lo escucho. Bueno, necesitan la ayuda del RX, yo les doy una RX de pelvis, en realidad son caderas, pero la que me interesa acá es la cadera izquierda. Solo tiene cadera. No, ya me parecía, tiene pelvis también. ¿Es normal esta pelvis para un señor de más de 70 años? Digamos que si yo les dejo estas 3 imágenes, ya les completé el diagnóstico. Ya tienen que decir qué es lo que tiene este buen hombre. No, pero pueden ser cambios artrósicos secundarios a la edad. Algo de artrosis tiene, no te lo niego. Las caderas. Puede tener pinzamiento en el lado izquierdo, Sí. en el espacio. Sí, un poco de pinzamiento tiene. Hay algo de... radiolúcido del lado izquierdo, lo que es el hueso de la pelvis. Te llama la atención el hueso de la pelvis. Sí, del lado izquierdo más que todo. Como los bordes, no sé, porque se ve como más radiopaco. Sí, tal cual. Eso es lo que tiene que llamar la atención en esta pelvis. Más allá de que uno diga, bueno, cierta artrosis tiene,
el coxal izquierdo, ¿no? Tiene que llamarnos la atención. Centrémonos un poco en eso. Uy, ¿qué pasa aquí? No me deja moverlo. Ahí está. Todo lo que es más radio lúcido, perdón, más radio opaco, a diferencia del otro, ¿no? Y está bastante centrada, así que uno diría, no, pero es que está rotado, no. Esto es real. Hay todas unas radioopacidades, como sea, áreas de esclerosis, que del otro lado no vemos tan así. Por otro lado, uno sigue la línea ileoisquiática, la línea inominada, y hay estas áreas mucho más densas que del otro lado, mucho más radiopacas que del otro lado. Bien, si uno lo mira así a simple vista, parecería que este coxal es más ancho que el otro. Bueno, y cuando vemos todos estos hallazgos, ¿en qué nos puede hacer pensar? Aparte de que es un hombre añoso, así que está dentro del rango etario para pensarlo. Payet. Exacto, muy bien, excelente ahí esa voz que tiró el correcto. Payet, tiene un Payet y no solo lo clásico que comprometa algún coxal, que compromete el hueso ilíaco, como en este caso, sino que también compromete fémur del lado izquierdo y tibia del lado derecho. Quizás la tibia es lo más llamativo, porque fémur, bueno, dentro de todo es como un verdo, en vértebras también, pero en la tibia yo no me había encontrado tantos casos. Creo que por eso me guardé este paciente, porque tiene un compromiso poliostótico, en este caso ya vemos 3 huesos comprometidos. En resonancia, quería que les quede esta imagen de cómo se ve un Payet por resonancia. Vemos corticales engrosadas, pero quizás lo más llamativo es el trabeculado. ¿Ven cómo las trabéculas están dibujadas pero con un lápiz grueso? En vez de verse como, este sería un hueso normal para alguien de 73 años femoral, ¿no? Mucha médula ósea grasa, porque ya el reemplazo es completo, obviamente, pero el trabeculado y las líneas de fuerza se ven finitas. En cambio, si se ve así de groseras, con áreas también de depósito ya óseo como focos de nostosis serían, pero no son focos de nostosis, sino que en este lugar los osteoblásticos trabajaron de más y depositaron matriz ósea, y por eso se quedan formadas estas áreas más esclerosas, más un engrosamiento cortical, más un hueso que en sí parece más ancho que su contralateral, así como, está magnificado este fémur. Lo mismo pasa con la tibia contralateral, la tibia derecha. Otra vez, corticales gruesas, los depósitos óseos irregulares y, sobre todo, este trabeculado tan grosero marcado. Así que esto es un Payet, una enfermedad de Payet, exactamente. Y les decía que Cita clavó el ángulo, el diagnóstico, porque lo informó él En rezo ya se había sugerido que podía ser vinculable a la enfermedad de Payet, no tenía el diagnóstico, y él lo que describió es alteración en la arquitectura ósea del hueso ilíaco izquierdo con imágenes radiolúcidas y esclerosis, observándose engrosamiento de la línea inominada y ensanchamiento de las ramas que componen el agujero obturatriz. ¿Sí? Hallazgo que podría tener relación en primera instancia enfermedad de Payet. ¿Sí? Así que, bueno, una buena descripción. Es clásico de hablar del engrosamiento cortical y el refuerzo del trabeculado óseo para describirlo. Y en rezo, a ver, por ejemplo, creo que por algún motivo la resonancia de la rodilla derecha no se la informaron, solo tiene informada la de la izquierda, pero sí pusieron Payet con signo de pregunta, ¿sí? El fémur izquierdo. Lo describieron como una alteración en la estructura ósea del fémur con engrosamiento cortical y trabecular y leve edema óseo difuso. Lo importante es eso, fijemos estas imágenes cuando por rezo vemos algo así, este enrejadito así, y este engrosamiento de la cortical, Payet. Y por RX quizás es más fácil de verlo, o estamos más acostumbrados a verlo en placa y tomo que verlo en rezo. Bueno, y ahora sí, quiero que nos alejemos de la rodilla y nos metamos en la columna lumbar, en este caso, para el día de hoy. Vamos a buscar el primer paciente. Es de este año. Tiene que ser algo de esto. A ver, ¿cuál es la columna? Esta. Bueno, una muchacha joven, 29 años, columna lumbar. Bueno, yo que estoy restringida a ver 3 imágenes máximo, porque si no las veo muy chiquititas, acá en una sola computadora, en una sola pantalla, suelo cargar primero los sagitales. Si tengo un STIR, cargo los 3 sagitales, porque ustedes sabrán que en columna se hace sagital T2, sagital T1, y STIR se queda supeditado en caso de que haya patología oncológica, traumática, o que por algún motivo uno diga, necesito verlo también saturando la grasa, se hace un STIR. Si no,
contamos, como en este caso, que es una mujer joven y no tenía seguramente antecedentes que lo meritasen, solo se hizo T2 y T1. Bueno, una de las primeras moralejas que les quiero dejar es siempre ver el scout. En otras resonancias quizás no es tan importante ver las imágenes de planeamiento, pero en columna a mí me había quedado la lección aprendida por un caso que me contó el doctor Rasumov cuando trabajaba en Maipú, que saben que ahora está en el italiano, creo, Alejandro Rasumov, y él me había contado de una residente que salía en los informes con su firma, no sé si fue en el italiano o dónde, y que en el scout, en las imágenes estas de planeamiento de rezo, se veía patología tumoral en riñón, se veía un tumor en riñón. Ella no lo informó porque nunca abrió estas imágenes, porque ¿quién se pone a ver las imágenes de planeamiento? Y lo informó una columna con lo que tenía que informar, no salió el tumor renal y el paciente vino a hacerle juicio por eso. ¿Hasta qué punto te pueden hacer juicio porque no miraste esas imágenes? Pero bueno, por las dudas me quedó la idea de que mejor siempre mirarlas. Primero porque me da una idea de la alineación en plano coronal, que si no, no se hacen planos coronales, ustedes saben, de base, las imágenes básicas, digamos, de una columna lumbar, no incluyen un coronal, a menos que el paciente venga por escoliosis, y ahí sí. Entonces, en el scout ya tenemos una especie de coronal, nos sirve para ver si hay escoliosis, grosera, ¿no? Porque como el paciente está acostado, tengamos siempre eso en cuenta para la alineación. Y por otro lado, para ver cualquier hallazgo extra, ya sea en riñones, una esplenomegalia, algo hepático grosero, siempre tomarlo con pinzas porque es una imagen mucho más granulada, ¿sí? Se dan cuenta que no tiene la misma resolución que este T2 hermoso. Pero bueno, moraleja 1 de las columnas, siempre ver el scout, ¿sí? Perdón, chicos, se está haciendo en calor el mate. Bueno, y después lo importante es, en columna, como en cualquier área en realidad, es seguir un orden. A mí me gusta seguir el orden más o menos de la plantilla del informe, teniendo en cuenta algunas consideraciones especiales. Lo primero que miro es la alineación, como les dije, en plano coronal, que me lo busco en las de planeamiento, y en plano sagital. Alineación para ver si hay escoliosis, grosera, y en caso de que yo acá hubiera una desalineación importante, diría que hay una incurvación. En general me gusta poner eso y no escoliosis, a menos que sea una escoliosis declarada. Si no, pongo incurvación, por ejemplo, lumbar, dextroconvexa, en la posición de examen. Siempre aclarando en la posición de examen porque el paciente está en decúbito. Entonces todo lo que son las curvaturas no están bien exploradas. Para valorar bien las curvaturas de la columna habría que ver un espinograma que se hace de pie, ¿sí? Así que bueno, nada, si hubiera una escoliosis. No es el caso de esta chica. No tiene, para mí, escoliosis es muy mínimo. La postura escoliótica dextroconvexa que tiene es tan mínima que jamás la diría por rezo. Bueno, en el plano sagital, ahí sí me llama la atención algo. Está rectificada esta lumbar, ¿sí? Parece que tiene un mástil de una bandera en vez de una columna. Muy derechita. ¿Puede ser posicional? Sí, pero igual lo tenemos que decir. Así que hay una rectificación de la lordosis lumbar en la posición de examen. Esa para mí sería la primera oración de este informe. Entonces, lo que va a alineación. Después me meto a ver los cuerpos vertebrales. La alineación también de los muros posteriores, que no haya ninguna antero o retrolistesis, ¿sí? Y después la señal de la médula ósea, que en este caso es totalmente normal, no le veo, pero no, ningún defecto en la médula ósea, está todo bastante homogénea. Acá, si uno quiere, hay algo de depósito graso, porque es un poco más hiperintensa que el resto, pero nada interesante en esta chica que tiene 29 años. Lo que sí me llama un poco la atención, y lo diría, son estas muesquitas que veo acá, estos honguitos negros, que es el disco metiéndose en las plataformas vertebrales inferiores de 12 y de 11, ¿sí? De las últimas dos dorsales, y estos se llaman hernias de Schmorl o nódulos de Schmorl, y lo que son básicamente son hernias de disco, pero que en lugar de protruir hacia el canal o hacia los forámenes, rompen un poquito la placa, la cortical de las plataformas vertebrales y se meten en el cuerpo. Así que es esto, nódulos o hernias de Schmorl. Me gusta informarlo porque a veces si no, el médico derivante puede encontrarse con esta imagen sola y creer que eso es algo en la médula ósea, o bueno, puede confundirse con otra patología. Entonces, para restarle un poquitito de importancia, lo pongo en el informe, para que sepan que no es otra cosa más que eso. Bueno, y esta chica, ¿qué le informaríamos una vez que ya hablamos de los cuerpos vertebrales? En general, a mí, en orden de los factores, me gusta hablar después de las facetas articulares. Eso no está en la plantilla de informe. Las articulaciones interfacetarias es algo que tienen que ir ustedes a buscar
no se los va a avisar la plantilla. Y a mí me gusta verlo tanto en los sagitales, a uno y otro lado. Estas son las articulaciones interfacetarias, siempre la faceta articular de la vértebra superior con la faceta articular de la vértebra que está abajo. Son las que articulan de esta manera así, en diagonal, de un lado y del otro. De paso que uno está viendo las articulaciones interfacetarias, también estamos viendo la pars interarticularis y viendo que no tenga espondilolisis, que siempre en tomografía es mucho más fácil de detectar, las lisis, pero en resonancia también se puede ver y por supuesto que hay que ir a buscarla. Y para todo lo que es arcos posteriores, lo ideal para mí es verlo en T2 axial, porque el T1 se centra mucho disco por disco, lo cortan así, disco por disco. En cambio el T2 es un axial más puro, el que se hace en el protocolo, y entonces agarramos bien las articulaciones interfacetarias, ven en este caso, así es como tienen que verse, bordes netos, no hay sinovitis, no hay un aumento del líquido, no hay quistes artrosinoviales, no hay osteofitos, ¿sí? No hay signos de artrosis porque es una chica joven. Seguimos bajando y hay que ir viendo en realidad una por una. Uno lo termina haciendo después mucho más rápido todo este proceso, ¿no? Pero habría que ir viendo estas imágenes así como en media luna, que estén así de perfectas como las tiene esta chica. Acá también tenemos articulaciones interfacetarias, L4, L5, y acá tenemos las L5, S1, bueno, totalmente normales. Entonces, hasta que no la vi así en dos planos, no me quedo tranquila y no lo puedo volcar al informe. Y me gusta así agregarlo, articulaciones interfacetarias sin particularidades o lo que sea. Y ojo, que es muy raro, como en este caso, encontrarlas sin particularidades, ¿sí? Siempre hay algún grado de degeneración, de hipertrofia facetaria, o algún quistecito artrosinovial, o mismo una lisis ítmica. Así que es raro encontrarlas tan nítidas y bonitas, es porque la chica es joven, pero bueno, cuando uno está en serio seguro, lo volcamos al informe, pero hay que estar seguro de que están normales, ¿eh? A veces es más difícil decir que algo es normal o que algo es patológico. Una vez que vimos alineación, cuerpos vertebrales, facetas articulares, yo recién ahí me meto en los discos. Y para ver los discos, lo ideal es tener el sagital T2 y el T1 axial, que es el que les digo que lo van haciendo disco por disco. Ven que bien alineado, que lo hacen con cada disco intervertebral. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. En el axial, el disco en realidad uno lo ve en alguien así de joven, hiperintenso el núcleo pulposo, porque todavía está hidratado, y lo que es el anillo fibroso es negro, es hipointenso, es normal verlo así con esa señal. Lo que no es normal en esta chica, por ejemplo, es que todos los discos tienen una misma señal, excepto el cuarto disco, ¿sí? El disco L4, L5 tiene una disminución de su señal, así que estos son fenómenos de deshidratación discal. Y ya tenemos derecho a poner eso en el informe también. Fenómenos de deshidratación del cuarto disco intervertebral o del disco L4, L5. Vamos mirando los demás, vemos que no hay ninguna saliencia hacia un lado o el otro, en L2, L3 tampoco, L3, L4 tampoco, y venimos al que está deshidratado, ¿y qué pasa? Asoma una pancita del disco hacia posteromedial, ¿sí? Hacia el centro del canal, y tiene un área de hiperintensidad, ¿sí? Dentro de lo que es su deshidratación hay un área que brilla bastante en las secuencias fluidos sensibles, así que esto es una fisura del anillo fibroso. Antes le decían desgarro del anillo fibroso, después la nomenclatura cambió un poco y le dicen fisura. Es lo mismo, chicos, pero bueno, yo ahora trato de usar la nomenclatura del último consenso, que igual ya tiene unos años, así que puede que haya nomenclatura nueva y yo ya estoy desactualizada, en cuyo caso me avisan. Y esta es una fisura del anillo fibroso, con una leve protrusión posteromedial, ¿sí? Asoma un poquitito hacia adentro, es muy leve, que asoma, la verdad, mínimo en comparación con los demás discos, pero sí que es posteromedial, que eso la deja tranquila, que no se va a los neuroforámenes, y por las dudas nos venimos. El neuroforamen derecho vemos que tiene esta morfología como raquetita de tenis, ¿sí? Como una raqueta de pádel más bien, es normal, así que no hay ninguna obliteración por este disco. A derecha, lo mismo, nos vamos para la izquierda, mínimamente asoma hacia la izquierda, ni se lo diría. La forma de la raquetita parece preservada y la raíz nerviosa que está saliendo a este nivel está normal. Tiene toda grasa alrededor, así que nadie le está tocando, ¿sí? Perfecto. Entonces, esto es una patología discal muy incipiente, la de esta chica. Bueno, ¿y qué veríamos último? Bueno, el último disco que nos falta, que también está bien, el E5S1. Y en última instancia hay que ver el canal.
que no haya estrechamientos del canal medular, que las raíces, que las veo en el T2, son todos estos puntitos negros, tengan una distribución normal, que no estén tironeadas hacia un lado u otro, que nos podría hablar de aracnoiditis, fibrosis, ¿sí? Patologías que les puedan estar traccionando o tumores que las estén desplazando. No es el caso, las raíces van libres, ven cómo se distribuyen de a pares y van saliendo por los neuroforámenes. Si uno va moviéndose de arriba hacia abajo, vas viendo ese baile de las raíces de la caudequina, que es totalmente normal. Y después el cono medular, ver que termine más o menos a la altura que tiene que terminar, alrededor de L1, o entre D12 y L1 es normal. Si terminara más abajo, bueno, estamos hablando de otras patologías, que no es el caso de la chica. Y no hay ninguna estenosis canalar. Los diámetros están homogéneos y preservados. ¿Qué más hay que ver? Porque no se acaba, la historia es larga, columna lumbar. Musculatura paraespinal, ¿sí? Que no haya atrofia, signos de atrofia muscular, porque a veces cuando hay atrofias focales nos dan la idea de que ahí hay una denervación, entonces nos marcan el lugar donde puede haber patología. Y después hay que ver todo el resto, retroperitoneo, lo que lleguemos a ver, riñones, como les decía antes, no comernos un tumor renal, ver retroperitoneo, la aorta que no tenga, por ejemplo, un aneurisma, una dilatación aneurismática que muchas veces se puede informar por columna lumbar, ver que no haya adenomegalias, en fin, variantes vasculares, cualquier cosa que uno llegue a ver en estas imágenes. ¿Sí? Por supuesto, no nos vamos a informar el hígado o qué pasa con las suprarrenales porque ni llegan los cortes, pero lo que sí lleguemos a ver hay que mirarlo, no hay excusa. Los psoas, estas ambas orejones que hay acá al costado de las vértebras son los músculos psoas. Seguirlos, acá ya se unen con el músculo ilíaco. Y también lo que llego a ver de articulaciones sacroilíacas, ¿sí? Llego a ver la parte superior de las sacroilíacas, ver que no haya una sacroileitis, ¿sí? Patología de otro tipo. Bueno, todo eso es lo que tengo que ver. Y por otro lado, bueno, en este caso de esta chica le llegó a ver el útero en retroversoflexión. En otra época yo lo informaba, saber que el 10% de los úteros están en retroverso, así que esto no es patología, sino que es meramente decir hacia dónde está posicionado. Pero no es patológico tener el útero en retroversoflexión, así que hoy en día no lo informaría a menos que tenga líquido en el fondo del saco de Douglas o algo más para decirle, que no es el caso de esta muchacha. Bueno, después de todo este combo de cosas a informar en un paciente que es prácticamente normal, por eso les traje a esta paciente joven, tiene muy poca patología, era como para saber cómo organizarse o cómo me gusta organizarme a mí. Vamos a ver entonces cómo salió este informe. Venía por un lumbago no especificado. Empezamos, como les dije, por la rectificación de la lordosis lumbar en la posición de examen. Los cuerpos vertebrales presentan señal normal proveniente de su médula ósea. Las hernias de Schmorl que dijimos sobre las vértebras en D11 y en D12. Fenómenos de deshidratación del cuarto disco intervertebral, el cual presenta un leve abombamiento difuso con fisura posterocentral de su anillo fibroso. Los restantes discos normales, articulaciones interfacetarias sin particularidades, esto es lo que les digo que me gusta agregarlo porque no viene en la plantilla de base, canal medular de diámetros normales y el cono medular también normal. Bien, entonces como conclusión quedó la rectificación y la incipiente discopatía L4, L5. ¿Puede ser que sea lo que le está doliendo? Sí, no porque esté haciendo saliencia hacia ningún lugar importante, pero porque las fisuras del anillo fibroso pueden doler. Entonces el desgarrito del anillo le puede estar trayendo sintomatología. Bueno, dejemos esta columna que la usamos solo de base para recordar los órdenes del informe y vamos a la siguiente. Uf, no me entiendo ni la letra. A ver, esta también es de este año. Creo que también una mujer relativamente joven, una mujer de 46 años. En este caso sí le hicieron STIR, así que para empezar tenemos 3 sagitales para mirar. Muy bien. Dijimos que primero mirar alineación. No tengo espinograma, pero tengo el localizer, ok. Esta mujer venía por un traumatismo y caída de su propia altura. Se había caído de cola, lo que creo recordar. Bueno, en el coronal vemos que una escoliosis no tiene, que ningún hallazgo relevante en lo que llego a ver de riñones, lo que llego a ver del vaso, bueno, nada. Lo que llego a ver de las cabezas femorales, ojo que alguna vez informé una osteonecrosis de cadera, acá totalmente como hallazgo en el SCOUT.
Así que también mirar cabezas femorales. Pero no me aporta nada este coronal, así que ya lo miré, ya cumplí, me voy. Volvamos a los 3 sagitales. Me dicen que la muchacha se cayó de cola. Y algo que nos tiene que llamar la atención ya en lo que es alineación y color de los cuerpos es a nivel del sacro. Está en el margen de la imagen, pero acá hay edema óseo. ¿Sí? En las imágenes que eso explicará, como vino por un traumatismo, por qué le hicieron el STIR y justifica que le hayan hecho el STIR. Hay edema óseo a nivel del sacro. No llego a ver una disrupción cortical en el T1, que sería el más elocuente si hay una fractura del sacro. Podría ser que en S4 o S5, a ver cuál es. 1, 2, 3, 4. Sí, que la quinta sacra tenga acá una fracturita, podría ser, pero yo no llego a ver la cortical desplazada, así que en este caso lo informaría como edema óseo contusivo, en base al antecedente que refiere, pero no más, no diría fractura sacra. Y le pidieron también sacro, ¿cómo es? Sacrocoxigia, por eso tiene estas imágenes. Así que ahí lo podemos ver mejor, el edema óseo y si hay o no alguna desalineación de la cortical, que no me parece desalineada. Si tuviera que aventurarme diría que sí, que tiene una fractura, lo que pasa es que no llegó a desplazar la cortical de la quinta vértebra sacra. Pero bueno, con dejar que hay edema óseo contusivo, no le va a cambiar la historia a la muchacha. Es este edema que vemos acá. Así que el motivo por el cual vino y que es un traumatismo y que le duele porque se cayó de cola, ya lo desciframos. Tiene una contusión ósea. Ok. Ahora que el árbol no nos tape el bosque, sigamos informando la columna lumbosacra a ver si tiene otras cosas, aunque no sea el motivo por el que vino. Si seguimos en el orden, importaría la alineación en el plano sagital. Yo no veo una clara desalineación. Con mucha imaginación, L5 parece estar queriendo irse para adelante, pero en realidad todavía no tiene una anterolistesis declarada. Siempre miremos los muros. Muro posterior, parecen estar alineados, muro anterior, parecen estar alineados. Así que todavía no está. Está como queriendo asomarse hacia adelante, o esa impresión me da a mí, pero no le pondría anterolistesis, todavía no. Y lo que es la señal de los cuerpos, bueno, me llama la atención esta bolita hiperintensa acá y una más chiquitita que veo acá en L1. Así que D12 y L1 tienen estas dos imágenes endomedulares hiperintensas en todas las secuencias que veo, en T1, en T2, y persisten hiperintensas en STIR. Si estas imágenes fueran así de circunscriptas, brillantes en T1 y T2, pero la señal cayese en el STIR, estamos hablando de depósitos grasos focales, que son hipercomunes cuando la médula ósea empieza a cambiar, sobre todo una mujer de esta edad, que ya no es una niña joven, entonces ya tiene más médula ósea grasa, sería normal. Pero como persisten hiperintensas también en STIR, se trata de angiomas vertebrales, hemangiomas vertebrales, ¿sí? Así es la típica imagen, son hiperintensas en las tres secuencias. Y la única manera de entonces distinguir un depósito graso focal de un angioma vertebral es teniendo el STIR. Si no tengo el STIR, tengo que poner los dos diagnósticos presuntivos, pero acá que tengo el STIR, puedo directamente informarlos como angiomas vertebrales en D12 y L1. ¿Es importante? No, no es muy importante, pero el informe va, así que por eso se los cuento. Bueno, el resto de las vértebras yo las veo con señal normal, no veo cambios degenerativos. Bien. Ahora nos deberíamos ir a ver las articulaciones interfacetarias. Entonces yo me voy hacia un lado del sagital, sobre todo en T1, que es donde más me gusta ver las facetas articulares, hacia un lado. Y hacia el otro, y ya hay algo que no me gustó ahí, que me llamó la atención. ¿Alguno ve algo patológico? El STIR ya no va a jugar porque edema óseo no veo, pero vamos a traer entonces al T2 axial. Y en la zona donde yo les digo que veo algo que no me gusta. A ver si lo enganchó. Ahí, más o menos estamos a la altura. Sí, ahí estamos a la altura. Y lo que estoy viendo es esto de acá, que se condice con esto de aquí y con esto de aquí. ¿Cómo se llama la obra? ¿Saben? ¿Saben a qué me refiero? ¿Qué estoy marcándoles acá? Si le mando esta foto clave al informe. Si fuera una TC me lo estarían diciendo. Exacto, es una fractura. Sí, es una fractura que no es nueva porque edema óseo no le vimos y porque ya tiene esclerosis de los márgenes, ya ahí como que regeneró cortical. Así que es una fractura vieja, ok. ¿Cómo se llama esta fractura? No, no es que tenga un nombre propio, no es que quiero que me digas, pero
Cuando se fractura esta zona, se lo llama de una manera. Claro, ahí lo dijeron entre los dos. Es la fractura de la pars interarticulares, espondilolisis, dijo una compañera por ahí, perfecto, o lisis ísmica, es lo mismo, espondilolisis o lisis ísmica. Cuando existe, la veo claramente del lado derecho de L5, la voy a buscar del otro lado, también está, ¿ven? Es esta discontinuidad, yo sé que es sutil, a lo mejor lo están viendo muy chiquitito, y por tomo se ve como un gap claro, entonces no hay duda, pero yo le discutía esto a un colega una vez, a Gustavo Hugo, que le informa tomografías, y me decía, ¿pero dónde se ve tan claro? ¿Cómo que lo ves tan claro? Ustedes síganme en mi delirio, se ve claro, díganme que sí, que lo ven claro, que acá hay una discontinuidad en lo que es el trabeculado óseo, ¿sí? La médula ósea. Acá está discontinua, tiene un canal que lo atraviesa, mientras que acá está continua y perfecta en L4. Del lado izquierdo, nos vamos al lado derecho, lo mismo, continuidad de la médula ósea, discontinuidad de la médula ósea acá. ¿Sí? Dejé la flechita, pero acá hay un puente, que esto es viejo, si esto fuera nuevo lo vería aparte en el STIR con edema óseo, lo vería mucho más irregular. Acá se ve todo tan neto que uno a lo mejor duda de que no fuera su anatomía ya de base así, pero no, esta muchacha tuvo una espondilolisis en el pasado, bilateral. ¿Qué pasa? Cuando hay una espondilolisis bilateral de L5 queda inestable L5, entonces esa imagen que a mí me parecía que está queriendo irse para adelante y probablemente en el futuro vaya una anterolistesis, pero por ahora yo no le informo la anterolistesis, por ahora me parece que está alineada. Pero sí tiene la espondilolisis bilateral, muy importante verlo e informarlo. Muchas veces el resto nos lo comemos, así que por eso les digo, vayan a ver las articulaciones interfacetarias, vayan a ver las pars interarticularis, así quedan como unos dioses que informaron una espondilolisis que la paciente no sabía que tenía, ¿sí? Y en algunos casos es la causa de su dolor cuando es agudo. Esto no es por el traumatismo que viene ahora. Ahora se golpeó su sacro, ok, pero en el pasado se debe haber caído también o algo pasó aquí. Y por eso hizo la espondilolisis, porque en pacientes jóvenes las lisis sísmicas son de causa traumática en general y en pacientes más añosos son de causa degenerativa por artrosis y por subluxación artrósica de las interfacetarias. Bueno, ¿y qué más tiene esta muchacha? A ver, ¿para qué se las guardé al margen de los angiomas que ya dijimos, la espondilolisis y la contusión del sacro? El último disco no es que esté muy deshidratado, porque la señal está bastante bien, vean que está penitos más deshidratado con respecto a los demás, pero está bastante bien. Pero está queriendo hacer una leve saliencia esa pancita hacia posteromedial. A ver, vamos a verlo en el T1. Los demás discos me parece que están todos bien. Sí. Y el E5S1 es una muy sutil posteromedial. Hacia el neuroforamen derecho y también está queriendo asomarse a penitas el disco acá. Ven que la raquetita está un poco más oblicua, pero también tiene que ver con la espondilolisis. Y hacia izquierdo lo veo bastante bien al neuroforamen. Bueno, a ver cómo el informe, porque es dudoso, no sé si fue mío el informe, es dudoso que ponerle ese disco, porque la gente joven, está bien, esta mujer no es tan joven, la gente joven asoma un poquito la pancita de los discos hacia el canal y no hay que informarlo, es normal, pero este disco está queriendo patologizarse para mí. A ver, entonces, era lumbosacra y coxigia, por traumatismo de altura de su propia altura. Traumatismo, altura de su propia altura. ¿Qué puse, chicos? Caída, digo acá. Caída de su propia altura. Ay, Dios, al mostrarles mis informes me doy cuenta de todos los errores de tipeo que tengo. No me conviene hacer esto. Bueno, adecuada alineación sacrocoxigia, reconociéndose edema óseo de aspecto postcontusivo sobre los últimos dos elementos sacros. Una manera de decirlo, ¿sí? Angiomas vertebrales en el cuerpo de D12 y L1, lo dijimos. Espondilolisis bilateral de L5, lo dijimos. Fenómenos de incipiente deshidratación del último disco intervertebral, el cual presenta una leve protrusión posterocentral. Bueno, en eso estoy de acuerdo con la Karen de hace 2 semanas. Bien, sí, está bien. Fue como sutil el informe. Y abombamiento difuso leve de L3-L4. A ver, L3-L4. Sí, cuando pasé el axial es verdad. Bueno, es verdad, al neuroforamen eso no lo vimos. Al neuroforamen derecho está queriendo asomarse un poquito. Al izquierdo quizás menos. Pero sí, está levemente abombándose, sí. Es muy sutil la discopatía que tiene, la verdad que no es interesante. Yo como que los primeros discos patológicos que les quiero mostrar, quiero que sean más groseros para que podamos distinguir la diferencia entre un disco normal y no normal. Bueno, restantes discos, bien. Canal medular, bien. Cono medular,
bien. Y planos musculares explorados y contenido de la pelvis menor sin particularidades, bueno, eso porque pedía también la sacrocoxigia, entonces de paso miramos pelvis menor y no tenía nada. Entonces, ¿qué se le concluyó? ¿Qué es lo importante en sí? La contusión ósea del sacrodistal y la espondilolisis bilateral de L5, que la verdad que no aclaré y podría haberlo puesto en el informe, que no presentaba signos de edema óseo. Espondilolisis bilateral de L5 sin edema óseo asociado, como expresión de cronicidad o algo para darle la idea de que esta lisis no es nueva, ¿sí? Así que yo les sugeriría que eso, cuando viene por un traumatismo, lo pongan también en el informe. Bueno, esto para ver una espondilolisis por rezo, ok. A ver si guardé algún caso de patología meniscal más florida para mostrarles y empezar a hablar de la jerga de los desgarros de menisco. Creo que este es el caso. Oh, Carlos, puede haber un montón de pacientes con este nombre. Bueno, a ver, este es del 2021, 16 del 6. A ver si lo encuentro. 16 del 6. ¿No tengo segundo nombre? No. Va a estar difícil encontrarlo así. Bien, no tengo segundo nombre, eso sí ya me da una pauta. Debería ser un Méndez Carlos puro. Es este. Bien. Bueno, un hombre de 44 años. Seguimos con gente relativamente joven. No nos queremos meter todavía en la patología artrósica de columna, ya la veremos más adelante. Bueno, hombre de 44 años. Vamos al localizer a ver si tiene alguna escoliosis. No, está bastante recto en el plano coronal, ningún hallazgo extra. Bueno, listo, ya vi la imagen de planeamiento. Me voy a los sagitales. En los sagitales sí que me llama la atención la alineación, está rectificado. Otra vez, ¿sí? No lo veo como muy, muy derechito, así que pongo rectificación en el plano sagital, en rectificación de la lordosis lumbar en la posición de examen. Y ojo con las acentuaciones de la lordosis lumbar, porque la lordosis lumbar puede llegar hasta como 60 grados sin ser una hiperlordosis, así que no sobreinformemos las exageraciones de la lordosis por rezo, ¿sí? Después de todo es más terreno del espinograma, de RX, dejémoselos a ellos. Bueno, el margen de rectificado, vamos a ver el color de los cuerpos vertebrales, lo veo que ninguno está aplastado, los veo alineados, veo solamente este cambiecito de señal acá en L3, imagen focal hiper, ¿y qué pasó? Esta no persiste hiperintensa en STIR, sino que venía hiperintensa en T1, en T2, en T1, y cayó la señal en el STIR, así que es un depósito graso focal, muy probablemente, de L3, no un angioma como los otros dos que vimos en la paciente de recién. Bueno, nos metemos en las facetas articulares, también para no olvidarnos de mirarlas, a un lado y al otro, y la verdad que las veo muy bien para su edad, no le veo nada patológico. También tendría que mirarlas en T2 axial, pero ahora me quiero ir de lleno a los discos porque ya el ojo me captó la atención, este mejunje que estoy viendo acá, y ya quiero ver los discos. A ustedes que no les pase, ustedes vayan en orden y no salteen nada. Pero si nos metemos a hablar de los discos, en cuanto a color, a deshidratación, los últimos dos están deshidratados, ¿sí? Ven como ven hiperintensos los discos y L4, L5 y L5S1 están oscuros. Así que hay fenómenos de deshidratación de los últimos dos discos intervertebrales. Eso ya también va al informe. Y ahora nos tenemos que poner a verlos bien en el axial T1, bajando de disco por disco. L1, L2, L2, L3, L3, L4, hasta acá todo bien, y acá empezamos con lo patológico. L4, L5. Estamos ubicados en el plano axial, y acá en sagital vamos a usar un buen aumento para verlo y que no queden dudas. Bueno, parece hacer saliencia un poco hacia posteromedial, y nada más. Parece sobresalir un poquitito hacia el canal, esta pancita que vemos acá. Justo no se corresponde muy bien el axial, está como un nivel más abajo, pero a esta altura, estamos en L4, L5, diríamos que hay una leve protrusión posteromedial, pero no creo que sea la causa de su dolor. A ver, viene por ciatalgia izquierda, ese dato lo tenía anotado, viene por ciatalgia izquierda. Así que L4, L5, no creo que sea la causa de su ciatalgia izquierda, si bien es patológico, diría que hay una protrusión, leve protrusión posteromedial izquierda, si quieren se va un poquitito más a la izquierda, pero
no toca el neuroforamen. Ven, acá veo el neuroforamen libre, la raquetita, y del lado derecho lo mismo. Y ahora la diva de este informe va a ser L5S1, ¿sí? Claramente está mal este disco, ¿ok? Lo veo en el T1 y ¿qué pasa? Lo que está sobresaliendo tiene una señal bastante hiperintensa en T1, entonces no lo diferencio tanto de la grasa del canal medular, del líquido del canal medular. La señal la veo bastante parecida. A ver si el T2 me ayuda un poco más. Vamos, desde el cuerpo del E5, un poco movido, pero sí, no, es lo que hay. Así que estos artefactos de movimiento los tendremos que tolerar. Veo que acá esta parte del disco que está saliendo, acá sigue estando y acá sigue estando. ¿Qué pasó? A veces cuando sobresale el anillo fibroso o el núcleo pulposo en este caso, y por eso es tan hiperintenso en T2. Esto se trata de una extrusión, porque saben que ustedes para hernias discales tenemos básicamente protrusiones o extrusiones. Protrusión es cuando lo que sobresale es menor que su base de saliencia, ¿sí? Que la base de la hernia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y extrusión es cuando sobresale más que la base de la hernia. En este caso, claramente, el material discal que está sobresaliendo es tanto que si yo lo mido en el sagital, tiene esta altura versus un anillo herniario, por así decirlo, que es de menos de 4 milímetros. Entonces, en un defecto de menos de 4 milímetros sobresale como 19 milímetros de disco. Así que ya en el plano sagital claramente es una extrusión y no una protrusión. Si fuera protrusión sobresaldrían sin irse ni para arriba ni para abajo. No tendría mayor altura que la base del defecto, ¿sí? Esa es una manera de definirlo. Y la otra también es medirlo en el axial. Así que si en cualquiera de los dos planos lo que sobresale es más que el sitio de defecto, es una extrusión. Y ojo que son mucho más frecuentes las protrusiones, así que en general en informes no van a encontrar tantas extrusiones. Ahora, ya definimos que dentro de las dos hernias de disco nos vamos para extrusión. Bien, ahora hay que decir la localización, si uno quiere informarlo ordenadamente. Las localizaciones de una hernia de disco pueden ser hacia el centro, que es lo que venimos hasta ahora llamando posteromedial, o posterocentral, algunos lo llaman, ya el nombre te dice hacia dónde está yendo. Después también existe la posterocentral derecha o izquierda, es decir, cuando hay una leve lateralización a uno u otro lado, pero seguimos estando dentro del canal. Después está la subarticular, que es la que se va al receso lateral, que el receso lateral es como el pasillo anterior a llegar al neuroforamen, ¿sí? Es esta zona, el receso lateral, esta zona de acá. No estamos en el canal, ven que ya hay grasita, ya no hay líquido del canal raquídeo, pero todavía tampoco estamos en el neuroforamen. Ese es el receso lateral, y cuando las hernias de disco asoman para ese lado, se llaman subarticulares derecha o subarticular izquierda. Y por último, la localización quizás más importante, pero no tan frecuente de encontrar patología, son las de neuroforámenes, ¿sí? Cuando el disco sobresale hacia el lugar donde justo está saliendo la raíz nerviosa, justo está emergiendo, que es esta zona, ¿ven? Acá estamos en el neuroforamen derecho, L5S1, y acá estaríamos en el plano axial en esa misma zona. Si les queda duda, lo ven así, en dos planos. Eso es lo bueno de tener imágenes multiplanares, que yo digo, acá estoy en neuroforamen, a ver dónde caigo en axial, acá. Entonces, esto es neuroforaminal, esto es subarticular, y esto es posterocentral, vamos a ir hacia el canal, que puede ser posterocentral puro, o posterocentral derecho, o posterocentral izquierdo, ¿sí? Para que quede esto ya más claro, a ver si encuentro un grafiquito lindo. Hernia de disco. Vamos a poner subarticular, a ver si aparece un dibujo lindo. Ninguno me convence mucho. Bueno, acá diferencia entre extrusión y protrusión. Igual esto lo pueden ver en cualquier paper sobre el tema, en cualquier publicación. Che, no encuentro ninguno bonito que tenga todas las localizaciones. Hay que haberse los buscado antes. Si no, para la próxima se los traigo en un gráfico que tengo algunos separados que grafica estas 5 zonas que les estoy diciendo. A ver. Y nos quedaría una que la verdad que no importa mucho, que es la extraforaminal, porque todo lo que sea por afuera directamente ya no
Acá hay una extraforaminal. Ya no tocaría ninguna raíz, así que no nos interesa mucho. Voy a conseguir un buen gráfico y se los muestro para la próxima, porque ninguno de estos me parece claro, esquemático suficientemente. Pero bueno, sí, estamos por fuera de esta zona, de la raquetita del neuroforamen, todo lo que se hace acá es extraforaminal. Y la verdad que es raro, pero si un disco se va para estas zonas, así tan lateral, no nos interesa demasiado. En general no trae sintomatología. Así que los lugares que donde les interesa es si sobresale mucho hacia el canal, si sobresale mucho hacia el receso lateral, porque puede tocar una raíz, o si sobresale obviamente el neuroforamen, porque al ser un espacio pequeño puede tocar la raíz emergente. Bueno, en este caso, volvamos puntualmente a nuestro paciente. Tenemos una extrusión que en la base del defecto parece ser posterocentral. ¿Ven? Empieza saliendo acá, en el medio, posterocentral. Ni siquiera está lateralizado. Pero ¿qué pasa? Después hay migración. Cuando el material discal se empieza a mover dentro del canal para arriba o para abajo, hablamos de migración. Dentro de lo que son las extrusiones, puede haber extrusiones puras que no van a ningún lado, o puede haber extrusión con migración. Y cuando el material discal que sobresale ya pierde el contacto con el sitio de donde salió, se llama secuestro. Así que puede haber migración sin secuestro y migración con secuestro. Suena a que estamos hablando de criminología, ¿no? Si hay un secuestro del disco, suena todo muy dramático, pero bueno, no. Es así. En este caso no hay secuestro, es una extrusión posterocentral con migración cefálica, es decir, se va hacia arriba, del material discal herniado. Y a mí me gusta graficar un poco más hacia dónde va. Está yendo hacia arriba y ¿qué? Y está lateralizándose un poco hacia la izquierda, contactando raíces. Ven, acá se ven, estos son raíces en el T2 y las está tocando ¿dónde? A nivel del receso lateral izquierdo. Entonces probablemente es la raíz que está tocando. Va a ser una que va a emerger más abajo, pero del lado izquierdo. Y si quiero saber exactamente qué raíz está tocando, es difícil, pero lo puedo intentar. ¿Sí? A nivel lumbar, la raíz que sobresale, que sale en el neuroforamen se llama como su vértebra inmediatamente superior. Entonces, si estamos a la altura del L5-S1, neuroforamen derecho, la raíz que está saliendo se llama L5, derecha. ¿Sí? Esta raíz es L5. Si yo tocara esta raíz, voy a tener una cruralgia derecha. En general, ¿sí? Sintomatología en cara anterior de muslo en general. La irradiación del dolor. Y si yo toco la raíz que está en el receso lateral de este lado, que es esta raíz que viene acá. Síganme mi delirio. Esta raíz que viene acá, vamos a seguirla hacia arriba, y ahí la pierdo un poquito, pero es esta, está en el receso lateral, entonces es la raíz que sale un nivel más abajo, se llama S1. Si este era L5, este es S1 del lado derecho, y si yo tocara esta raíz voy a tener una ciatalgia derecha. Es decir, lo importante a nivel lumbar es que sepan que la raíz que sale en el neuroforamen se llama como su vértebra superior. ¿Sí? Esta no es S1, sino que este es L5, este es S1. Y si nos vamos al lado patológico, que es el izquierdo, y el paciente nos dice que viene con una ciatalgia izquierda, nos está diciendo, ojo, que creo que me están tocando la raíz S1 izquierda. Entonces tenemos que ver si es cierto. La raíz que sale en el neuroforamen, L5 izquierda, no está tocada. Miren cómo tiene grasa todo alrededor, así que está libre de moverse como quiera. Es esta raíz de acá, L5. L5 está bien, así que una cruralgia izquierda no va a tener. Sí, no todo siempre es de tan de libro, pero justo este paciente sí. Lo que sí se está tocando, parece, es esta raíz que viene acá. Es este tubito gris que vemos, que es tubular y sigue, y que justo acá la vemos ya en la forma más de raíz saliendo, es S1, izquierda, y justo todo el lío de herniación discal que tiene está tocando esta raíz. ¿Ven cómo la desplaza y la empuja hacia atrás? Bueno, entonces probablemente acá le está dando la sintomatología, acá le está tocando en el receso lateral izquierdo, y si la seguimos es S1. Entonces perfecto porque se condice con la clínica que nos dijo el paciente. El señor tiene una ciatalgia izquierda y tiene una extrusión con migración cefálica, con ocupación del receso lateral izquierdo y probable contacto radicular. Y digo probable, aunque a las leguas le está tocando, porque a veces en rezo, por la posición, en decúbito, parece que sí o sí le está tocando, y si el paciente se para, descomprime y ya no duele. Entonces hay que ser cautos, ¿sí? Lo que nos parece obvio que está tocando la raíz no siempre es tan obvio, así que pongamos aparente, posible, contacto radicular izquierdo en el receso lateral izquierdo de la raíz S1. Ahora,
Hermoso, ¿no? Ya lo vimos, ya justificamos su sintomatología, ¿cómo lo volcamos al informe? Vamos a leer. Venía por la lumbociatalgia, izquierda. La rectificación de la lordosis lumbar en la posición de examen, ya la habíamos dicho. Los cuerpos vertebrales tienen morfología conservada y señal normal, sí. Con un milimétrico depósito graso focal en L3, también lo habíamos visto. Fenómenos de deshidratación de los últimos 2 discos intervertebrales, con B corta me quedó. Ah, bueno. Ok, ignoremos eso. Abombamiento difuso del disco L4, L5 que se insinúa sobre los recesos laterales a predominio izquierdo. Sí, lo vimos, pero dijimos que no era muy importante la patología discal del L4, L5. ¿Sí? Es muy leve y no llega a tocar nada. Pero está bien que lo informemos. Y ahora vamos a la que dijimos que era la diva del informe. Extrusión posterocentral del disco L5-S1 con fisura de su anillo fibroso. ¿Sí? Ven acá la fisura, acá sobre todo se ve, está desgarrado. Por eso el material discal salió, porque se desgarró el anillo fibroso, advirtiéndose franca migración cefálica del material discal herniado que se proyecta sobre el muro posterior de L5 y el receso lateral izquierdo. Está bien, me gusta como lo puse. Se reconoce aparente contacto radicular a este último nivel, raíz S1 izquierda. Si uno sabe qué raíz está tocando, lo podemos poner en el informe acá. ¿Qué raíz nos parece que es la que toca? Aparte condice con la clínica, entonces todo hermoso. El tema es cuando vemos que está tocando una raíz que no le justifica la sintomatología. Y ahí ya empezamos a dudar si ponerlo en el informe o no. Porque hay una clara disociación clínico-radiológica en columna lumbar. Muchas veces van a encontrar cosas muy patológicas y el paciente viene con leve sintomatología, o al revés, un paciente que está en un grito de dolor y en imágenes no tiene nada. Pasa muchísimo eso en lumbar. Así que a no frustrarse, pero en este caso todo cerró redondo porque se fue para el lado izquierdo como queríamos que fuera, pobre paciente. Bueno, los restantes discos están bien, las interfacetarias sin particularidades, y el canal medular y el cono están bien. Ok. ¿Cómo lo concluimos? Rectificación, discopatía lumbar baja, destacándose extrusión, migración discal L5-S1 con aparente contacto radicular asociado. Bueno, estoy de acuerdo con la Karen de 2021. Está bien este informe, apruebo. Excepto por intervertebral con B corta, todo lo demás está bien. Debe ser que en esa época tipeaba todo a mano. Bueno, ¿te quedó alguna duda de lo que son las extrusiones, lo que son la posición del disco, cómo llamarlo de acuerdo a dónde sobresale? El tema de que el neuroforamen va a tener el disco que se llame como la vértebra de arriba y en el receso lateral tenés el nervio que sale un nivel más abajo que se llama como la vértebra de abajo. ¿Eso quedó claro? Así ya no lo dudamos para futuros casos. Si tienen alguna pregunta de este paciente o de los videos. Sí, decime. ¿Quedó claro? Bueno, bien, así seguimos avanzando con patología discal u otras, pero ya queda claro cómo llamar a las raíces si veo alguna que está siendo contactada. Perfecto. Y sepan que no siempre lo van a ver tan claro como acá, que ven una estructura tubular, que justo es ese uno, que la ven tocada. En este caso, por eso lo guardé, es bastante claro. Hay otras veces que uno ve un mejunje que no sabe si está tocando o no una raíz, y a veces podés poner eso en el informe. No se descarta contacto radicular asociado. Muchas veces pongo eso en el informe justamente cuando no lo puedo aseverar. Pero bueno, en este caso era bastante claro que esta raíz está siendo comprimida hacia posterior y justo es S1, ¿sí? Acá la vemos también. Bueno, vamos a dejar acá porque ya son y 27 y no voy a llegar a mostrarles uno enterito. Nada, en este caso yo no quería agregarles más nada. No se olviden igual de ver todo lo demás que no les llegué a contar, ¿sí? Canal medular, que tiene un ancho normal, el cono medular, que no tenga ningún quiste adentro, ni nada raro, ningún tumor. Las raíces, mírenlas en sagital, porque a veces se ven schwannomas muy chiquititos, como bolitas, perlitas negras que están asociadas a las raíces. No es el caso. Y también la musculatura paraespinal, retroperitoneo, todo lo que dijimos. De hecho, miren, acá en riñón hay algo. ¿Sí? Parece. No, bueno, quizás no. No, ignórenme, me parece que justo que está movido este T2. Parecía un quiste, pero no es un quiste, no hay nada. Bueno, dejamos acá, seguimos con columna la próxima. Si tienen algún caso dudoso, les voy a traer un buen gráfico de las localizaciones de las hernias. Si tienen algún caso dudoso, lo guardan para ver en la próxima, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Bueno, gracias chicos. Gracias, doctora. Bien ahí los que participaron sacando el payet.
Bueno, y nos vemos en 14 días. Cuídense, buen fin de.